Al frente de cada causa escribimos qué parte había sido afectada. Solo me puedo enfurecer si uno de mis 3 instintos básicos son amenazados, y esto se convierte en resentimiento. Por primera vez podemos ver de dónde viene esa ira. Ira es el producto de la amenaza a uno de mis 3 instintos básicos. Ahora, si mis 3 instintos básicos están bajo control y mi relación con Dios es buena, entonces puedo controlar mis reacciones y evitar que me moleste. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la entereza y la honradez. Cuando terminamos, consideramos cuidadosamente el resultado. La primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados. Llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados fue hasta donde llegamos la mayoría. El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos. A veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos. Cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitimos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieran haber sido algo que valiera la pena. Mirando hacia atrás, veo las miles y miles de horas que he malgastado en resentimientos. Recuerdo que me levantaba temprano, me iba a la cocina, me tomaba un trago de whisky y una taza de café, y prendía mi máquina de resentimientos. Y empezaba a recordar lo que ella me hizo ayer, lo que él me hizo anoche, lo que mi vecino me hizo el mes pasado, lo que mi padre me hizo hace 25 años, y cuando terminaba con eso, entonces prendía mi máquina de venganzas. La próxima vez que ella me haga esto, yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encantaba hacerlo. Literalmente me pasé miles y miles de horas en resentimientos, y ahora veo que esto nunca me hizo bien. No me produjo dinero, no me ayudó en mis relaciones personales con otros seres humanos, al contrario, las hizo peores. No me hizo sentir mejor, al contrario, me hizo sentir peor. Ahora creo que fue una pérdida de tiempo. Como todo ser humano, mis días aquí en la tierra son contados, y yo ya estoy empezando a llegar al final de los míos. Y por primera vez estoy sobrio, me siento bien al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida estoy sobrio, en paz, soy feliz y libre. Y por nada del mundo quiero malgastar el tiempo que me queda en resentimientos. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que con el alcohólico, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal, porque cuando estábamos abrigando estos sentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber, y para nosotros, beber es morir. Eso es lo que ocurre con el resentimiento. Nos cierra la luz del espíritu, nos aparta de Dios, y al apartarnos de Dios nos sentimos mal, y solo podemos tolerar sentirnos mal por un tiempo. Después empezamos a buscar alivio, y ese alivio lo encontramos en la bebida. Para nosotros beber es morir. Lo peor del resentimiento es que nos lleva a beber. Si queremos vivir, tenemos que despojarnos de todo resentimiento. El descontento y los excesos violentos de locura temporal no son para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos estas cosas son veneno. Regresamos a la lista que habíamos hecho, porque contenía la clave del futuro. Estábamos preparados para examinarla desde un punto de vista enteramente diferente. Empezamos a percibir que el mundo y la gente que hay en realidad nos dominaban. En ese estado, las maldades de otros, imaginarias o reales, tenían el suficiente poder para matar, y me dije, Charlie, qué estúpido puede ser. Toda mi vida me he defendido solo. Nadie me dice qué hacer. Dirijo mi propia vida. No necesito sus consejos. Gracias. Y de pronto me di cuenta que toda mi vida otros han dominado mis pensamientos a través de mis rencores.
Cuando resiento a alguien, esa persona está controlando mi modo de pensar. Y si controla mi modo de pensar, entonces está controlando mis decisiones, acciones y mi vida. Charlie, qué estúpido puede ser. Muchas de estas personas han estado muertas y bajo tierra desde hace mucho tiempo, y han estado dominando mis pensamientos, decisiones, acciones y vida a través de mis rencores. Y me dije, al diablo con ellos. No voy a dejar que habiten mi mente nunca más. Voy a dejar que Dios tome control de mis pensamientos. ¿Pero cómo? Este fue el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros tal vez estuviera enferma espiritualmente. A pesar de que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que esto nos perturbaban, ellos como nosotros mismos también estaban enfermos. Le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un amigo enfermo. Cuando alguien ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo lo puedo ayudar? Dios me libre de enojarme, hágase tu voluntad. Evitamos el desquite o la discusión. No trataríamos así a quien estuviese enfermo. Si lo hacemos, destruimos la oportunidad que tenemos de ayudar. No podemos ayudar a toda la gente, pero por lo menos Dios nos mostrará cómo ver con tolerancia a todos y cada uno de nuestros semejantes. Miles de horas he malgastado en resentimiento y pensando cómo vengarme de los demás. La única forma de venganza es amándolos y a través de la oración. La oración cambia a las personas y las personas cambian los hechos. La oración nos ayuda a despojarnos de los resentimientos. Es la expresión más grande de amor. Amor y odio no pueden existir a la misma vez. A medida que rezamos, el amor reemplaza el rencor. Si tomamos un resentimiento, a la vez podemos eventualmente deshacernos de todos ellos. Cada vez que removemos un resentimiento de nuestra mente, queda un vacío, que tiene que ser llenado por algo. Y lo único que puede llenarlo es lo contrario al resentimiento. Amor, paciencia, buena voluntad y compasión por otros. Ahora tengo una mejor oportunidad de mantenerme sobrio. El cuarto paso es muy positivo. A través del inventario personal y la oración, puedo estar libre de rencores y puedo empezar a vivir libremente. Pero si no tengo cuidado, estos rencores pueden regresar, uno por uno hasta llenarme de resentimientos otra vez. Veamos lo que el libro nos dice en la página 63. Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido, buscamos resueltamente nuestras propias faltas. ¿Cuándo habíamos sido egoístas, faltos de honradez y habíamos tenido miedo? Aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? El inventario era nuestro inventario y no del otro. Cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos. Las poníamos frente a nosotros en blanco y negro. Admitíamos honradamente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas. Después fui a mi hoja de trabajo, columna 4, e hice lo que el libro me decía. Olvida lo que te han hecho. Y al hacer esto me di cuenta que todas las personas de mi lista habían hecho algo en respuesta a algo que yo había hecho primero. De una forma u otra, yo había distorsionado los hechos quitándome toda responsabilidad y culpándolos enteramente a ellos. Después fui a la columna 5, en donde había sido egoísta, deshonesto, temeroso o desconsiderado. ¿Cuál me causó hacer lo que hice? ¿Cuál me causó prenderme de mi resentimiento? Mi resentimiento es el mal, pero ¿cuál es la verdad de ese mal? La naturaleza de ese mal, las características de ese mal. Si no hubiera sido egoísta, deshonesto y desconsiderado, no hubiera hecho lo que hice. Empecé a ver en la columna 4 los defectos de mi personalidad, y me di cuenta que si continuaba siendo egoísta, deshonesto y desconsiderado, iba a seguir cometiendo los mismos errores. Iba a causarle dolor y daño a otros. Estos en respuesta iban a causarme dolor y daño a mí. Yo iba a sentir rencor, eventualmente iba a culparlos por todo y finalmente iba a empezar a beber para sentirme mejor. Por primera vez me vi como realmente era y no me gustó lo que vi.
Ninguno de nosotros puede ver la verdad de nuestros resentimientos a menos que hagamos un inventario moral, honesto y verdadero, y veamos qué parte tuvimos y qué defectos de nuestra personalidad fueron la causa. Esos defectos de nuestra personalidad que enumeramos en la columna 5 son los defectos principales que todo ser humano tiene, y tenemos que cambiarlos para tener paz y tranquilidad. Esta lista nos va a servir en adelante cuando hagamos los otros pasos. El resentimiento, justificado o no, nos aparta de la voluntad de Dios. Pasemos ahora a las otras dos partes de nuestro inventario: temor y sexo. Les voy a leer algo acerca del sexo que encontré al comienzo de mi libro. Una pareja de 67 años de edad fue donde el doctor y el doctor les preguntó: ¿en qué puedo servirles? El hombre le contestó: ¿podría vernos cómo hacemos el amor? El doctor estaba sorprendido, pero estuvo de acuerdo. Cuando la pareja había terminado, el doctor dijo: no veo nada malo con la forma en que hacen el amor, y les cobró $16 por la consulta. Esto ocurrió por varias semanas consecutivas. La pareja hacía una cita, hacían el amor, le pagaban al doctor los $16 y se iban. Finalmente un día el doctor les preguntó: ¿qué es lo que están tratando de encontrar con esto? El hombre le contestó: nosotros, nada. Ella es casada y no podemos ir a su casa. Yo soy casado y no podemos ir a mi casa. El Holiday Inn nos cobra $75 por el cuarto. El Country Inn nos cobra $60. Aquí pago 16 y mi seguro médico me reembolsa $12.50. Hemos discutido las tres manifestaciones comunes de la personalidad, esta mercadería dañada en nuestras mentes que parece cerrarnos a la luz del espíritu. Y dijimos que podemos distinguir al ser humano egoísta, egocéntrico y voluntarioso a través de esas tres manifestaciones. Vimos que siempre están furiosos, llenos de ira, de temor. No pueden depender ni de Dios ni de otros, ni de nosotros mismos. Vemos que la otra manifestación es el sentido de culpabilidad y remordimiento que tenemos por el daño que hemos causado en el pasado. Ayer discutimos una de estas manifestaciones, el resentimiento, y descubrimos de dónde viene, qué parte tuvimos, la naturaleza de estos resentimientos. Lo que realmente descubrimos son los defectos de personalidad que tenemos que cambiar. Esta hoja de trabajo nos va a ayudar a hacer los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la columna 4 hemos escrito toda la información que necesitamos. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de nuestros defectos o errores? Tenemos toda la información necesaria para el quinto paso. Esta es la naturaleza de nuestros defectos. Estas son las cosas que tenemos que dejar en el paso 6. Y estas son las cosas de las cuales le vamos a pedir a Dios que nos libere en el paso 7. En la columna 4 tenemos toda la información necesaria para los pasos 4, 5, 6 y 7, en lo que se refiere al resentimiento. En la columna 1 vamos a descubrir que a aquellos a los cuales les guardamos rencor, les debemos indemnización por los daños causados. Los vamos a poner en una lista para los pasos 8 y 9. Por lo tanto, en esta hoja de trabajo tenemos toda la información necesaria para los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si vemos el daño que causamos a otros y qué parte de nuestra personalidad tuvo la culpa, podemos empezar a hacer reparos. Por eso es importante que hagamos una lista de reparaciones cuando hacemos nuestro inventario. Hemos analizado nuestros resentimientos y nos hemos deshecho del 95% de ellos. Por el resto hemos rezado y han sido removidos o serán removidos, y ahora Dios puede dirigir nuestras vidas. No quiero que me malinterpreten y crean que van a estar libres de resentimiento, el 100%. Los resentimientos, si son usados correctamente, son buenos. Algunas veces nos llevan a hacer algo constructivo, pero nosotros los alcohólicos no usamos los resentimientos de esa forma. Si los resentimientos no son usados correctamente, no nos sirven de nada. Al contrario, nos destruirán y pronto estaremos bebiendo otra vez. Este inventario personal es lo más positivo que puedo hacer por mí mismo.
Es el atributo más grande del alcohólico, el verse a sí mismo. Esto no es una forma de psicoanalizarnos. Esta es una forma de buscar, encontrar y aceptar los hechos. Ahora les voy a leer algo que tiene que ver con el temor. En la página 16 dice: una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad, afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente molesto. Pero no es así con el alcohólico, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. Acarrea malentendimiento, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas y otros parientes apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Cualquiera puede aumentar esta lista. En otras palabras, el alcoholismo es una enfermedad familiar, afecta a todos los miembros de la familia de una forma u otra. Mi padre era un alcohólico, mi madre vivió obsesionada con que dejara de tomar. Eso causó miles de problemas en mi familia. Mi padre abusaba de mi madre verbalmente y físicamente, y yo sabía que era por el alcohol. Y mi padre se puso tan violento y fuera de control que tuvo que ser internado en un manicomio. Estuvo allí por 3 años, 7 meses y 13 días. Eso lo hacían con los alcohólicos en 1949, 50, 51. Eso es lo que podrían haber hecho con nosotros si hubiéramos vivido en ese tiempo. Eso es lo que hicieron con él y con lo que tuve que vivir y crecer. Todos los meses lo iba a ver y le llevaba un par de dólares y un cartón de cigarros. Y vi a hombres en pañales como resultado de la bebida, amarrados con tiras de cuero en la boca para evitar que se mordieran la lengua. Desde muy joven supe lo que era el alcoholismo. Me juré que nunca iba a ser como él, y detestaba el alcohol, y lo detestaba a él por estar en ese lugar, y detestaba mi vida tal como era. Tomé muchas decisiones en ese tiempo. Una de ellas fue que si Dios me iba a hacer esto, entonces al diablo con Dios. Que cualquier cosa que pasara en mi vida iba a ser porque yo lo quería así. No iba a sentir nada, no iba a pedir ayuda, lo iba a hacer todo yo solo, y cualquier cosa que pasara en mi vida iba a ser porque yo lo quería así. Así viví mi vida, y si alguien se metía en mi camino, los apartaba y me convertía en una persona mala, viciosa, resentida. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y empecé a ver mi estilo de vida, mis ideas, emociones y actitudes de las cuales hablaba el Dr. John, empecé a ver que era un ser muy temeroso, no valiente, como lo creía antes. No lo supe hasta que me vi a mí mismo honestamente. En la página 63 dice: noten que la palabra temor está entre paréntesis a un lado de las dificultades con el señor Brown, la señorita Jones, el patrón y la esposa. Esta corta palabra toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestra vida. Era una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. Ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecernos. Pero ¿no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar esa pelota? A veces creemos que el temor debería clasificarse junto con el robo. Parece que causa más daño. Analizamos profundamente nuestros temores. Los escribimos en un papel, aunque no tuviésemos resentimientos relacionados con ellos. Nos preguntamos, ¿por qué los teníamos? ¿No era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado? La confianza en uno mismo era buena, pero no bastaba. Algunos de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza en nosotros mismos, pero esta no resolvía completamente nuestro problema con el temor, y ningún otro. Cuando esta confianza nos volvía engreídos, la cosa era peor. Yo confiaba completamente en mí mismo. No necesitaba ni de Dios ni de otros. Esto no me resultó. Mi actitud fue vencida. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, había fracasado y no sabía qué hacer ni a dónde ir. Solo tenía Alcohólicos Anónimos y a un Dios comprensivo. Y pude ver que mis temores, actitudes y mi mundo de independencia
casi me habían destruido. A medida que crecemos, nos damos cuenta que solo podemos depender de Dios, otros o nosotros mismos. Y nosotros los alcohólicos nos apartamos de Dios y de otros, y creemos que podemos depender solo de nosotros mismos. Pero a medida que nuestro alcoholismo progresa, también progresa nuestra inhabilidad de hacer las cosas básicas que necesitamos para subsistir. Y llega el momento en que no solo no podemos depender de Dios y de otros, sino que tampoco podemos depender de nosotros mismos. Y cuando nos encontramos en esa situación, estamos llenos de temor, y el temor empieza a controlar nuestros pensamientos y acciones, y finalmente controla nuestra vida. Si el temor dirige nuestros pensamientos, entonces Dios no lo puede hacer. Al igual que los resentimientos, si queremos que Dios dirija nuestros pensamientos, vamos a tener que hacer algo con nuestros temores, y no lo podemos hacer hasta que no entendamos lo que es el temor, y nunca lo vamos a entender a menos que sepamos de dónde viene y qué hacer con él. Bill nos da instrucciones de cómo hacerlo. Escribimos otra hoja de trabajo, la cual llamamos Revisión de Temores, y tiene 5 columnas. En la primera columna escribimos ¿a qué o a quién le tememos? Nosotros los hombres machos decimos, yo no le temo a nadie, pero no estamos hablando del temor físico, sino mental. A medida que enumeramos nuestros temores, vamos a estar sorprendidos de cuántos temores en realidad tenemos. Tenemos temor a lo que la gente piensa de nosotros. Tenemos temor de nuestro matrimonio, hijos, trabajo, policía, gobierno federal, iglesia y muchos más. Todo lo que tenemos que hacer es escribirlos en orden de arriba a abajo en nuestra hoja de trabajo en la columna número 1. En la columna número 2 escribimos la causa de nuestros temores. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Voy a ir a la cárcel? ¿Voy a perder algo del valor material? ¿Va a resultar en divorcio? ¿Va a destruir una relación personal? ¿Voy a perder mi trabajo? Tiene que haber una razón que justifique cada temor. Este no es una tentativa de psicoanalizarnos. Algunos temores son positivos. El temor causa cautela. El temor puede evitar que me haga daño, pero si va a dominar mi vida, entonces es malo. Cuando yo veo mis temores, encuentro que yo mismo he sido la causa de esos temores. Todos mis temores tienen una buena raíz, y todos son la causa de algo que yo he hecho. Entonces en la columna 2 escribimos de arriba a abajo la causa de cada temor que hemos nombrado en la columna número 1. En la columna número 3 escribimos qué parte de nuestro ser es amenazado. No podemos sentir temor a menos que uno de nuestros instintos básicos sea amenazado. Si mi instinto social, mis relaciones personales o mi amor propio son amenazados, me crea temor. Si mi seguridad material o emocional son amenazadas, me crea temor. Y a medida que lleno la columna 3, puedo ver de dónde viene ese temor. El temor también depende de mi relación con Dios, y si mis instintos básicos están bajo control, y mi relación con Dios es buena, me pueden hacer lo que quieran y no voy a sentir temor. Pero si mis instintos no están bajo control y mi relación con Dios es mala, cualquier cosa que me hagan me va a producir terror. En la columna 4 escribimos qué acciones nuestras han ocasionado el que sienta temor. Si no he hecho nada, escribo desconocido o lo dejo en blanco. Pero en la mayoría de los casos descubro que he hecho algo basado en egoísmo que me ha puesto en la posición de sentir temor. En la columna 5 escribimos la naturaleza de nuestros defectos. Nuestro defecto es el temor que nos cierra la luz del espíritu. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestros defectos o temores? Son egoísmo, deshonestidad, desconsideración. Los mismos defectos que ocasionaron mis resentimientos ocasionaron mis temores. Veamos lo que hemos conseguido al tratar nuestros temores. En la columna 4 hemos encontrado la naturaleza o las características de nuestros temores, y es de lo que hablaremos con alguien más en el 5º paso. Es lo que estaremos dispuestos a remover en el paso 6 y a pedir a Dios que remueva en el paso 7. También descubriremos en el paso 7 que a la gente e instituciones a las cuales tememos les hemos hecho daño y les debemos restitución.
O sea que algunos de nuestros temores en la columna 1 van a ir en nuestra lista para hacer los pasos 8 y 9. Y lo que más me sorprendió es que en las dos listas encontré los mismos nombres. Lo que resiento también temo. Los dos están atados y es sorprendente ver que he sido yo el que ha causado el resentimiento y temor que sentía. En la página 64 vemos la solución a nuestros temores. Tal vez haya una forma mejor. Nosotros así lo creemos, porque ahora estamos basándonos en algo diferente. Nos basamos y confiamos en Dios. Confiamos en Dios infinito en vez de en nuestros egos limitados. Estamos en el mundo para desempeñar el papel que Él nos asigne, justamente hasta el punto en que obramos como creemos que Él lo desea y humildemente confiamos en Él. Así Él nos capacita para enfrentarnos con serenidad ante las calamidades. Nunca nos excusamos ante nadie por depender de nuestro Creador. Podemos reírnos de aquellos que creen que la espiritualidad es la senda de la debilidad. Paradójicamente, es la senda de la fortaleza. El veredicto de los siglos es que la fe significa fortaleza. Los que tienen fe tienen valor, confían en su Dios. Nosotros nunca hacemos apología de Dios. En vez de ello, dejamos que Él demuestre a través de nosotros lo que Él puede hacer. Le pedimos que nos libere de nuestro temor y guíe nuestra atención hacia lo que Él desea que seamos. Inmediatamente empezamos a superar el temor. No hay forma de hablar con Dios de nuestros temores y seguir sintiendo temor. Si rezamos y le pedimos a Dios que nos quite el temor, empezaremos a perder el temor. Eso va a dejar un vacío y que llenaremos con coraje y valor. El temor será reemplazado por fe y coraje, y tendré paz y tranquilidad. Y estaré en menos peligro de beber ahora que antes de empezar el inventario de mis resentimientos y temores, que antes de enumerarlos y analizarlos, y antes de deshacerme de ellos. Otras de las manifestaciones son la culpabilidad y el remordimiento que sentimos como resultado del daño que hemos hecho en el pasado. Y si quieres que Dios dirija todos tus pensamientos, entonces tendrás que hacer algo con ellos, y al igual que el resentimiento y el temor, no puedo hacer nada a menos que vea la verdad, y para ver la verdad, lo mejor es enumerarlos en un papel. Parece que en lo que nos causamos más daño es en lo que se refiere al sexo, quizás porque requiere no solo un envolvimiento físico, sino también emocional. Los otros animales en la tierra también tienen que tener sexo para reproducirse. La diferencia es que en ellos es puramente físico, no se envuelven emocionalmente. Su vida sexual es dirigida por Dios, no por voluntad propia. Con quién lo hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen, cuántas veces lo hacen, es dictado por Dios. Pero con nosotros es diferente. Dios no solamente nos ha dado voluntad propia, sino lo ha hecho algo placentero, de manera que lo queremos hacer. Al mismo tiempo, nos dio la habilidad de decidir. Nosotros podemos tener sexo cuando queremos, cualquier día del año que queremos. Nosotros podemos escoger con quién tener sexo y podemos escoger tenerlo con una o más personas. Podemos decidir cuántas veces hacerlo, siempre y cuando estemos en condición física para hacerlo. Y hasta podemos escoger en qué posición hacerlo. Me dicen que hay 64 posiciones diferentes en las que el ser humano puede tener sexo. No tengo la menor idea cuáles son. Yo solo he encontrado 3 y 2 de ellas casi me matan. No creo que lo trataría otra vez. O sea que vamos a meditar no en cómo tenemos sexo, sino en lo que pensamos del sexo. Lo que pensamos va a determinar lo que hacemos, y lo que hacemos va a determinar si le hacemos daño a otros o no. Y esto va a determinar si quedamos satisfechos o llenos de culpabilidad y remordimiento. Bill nos ha dado una forma simple de ver nuestra conducta sexual del pasado. En la página 64 leemos: ahora lo referente al sexo. Muchos de nosotros necesitábamos una revisión en este sentido. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Todos tenemos problemas sexuales. No seríamos humanos si no los tuviéramos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Les voy a contar de dónde aprendí lo referente al sexo, y una vez que lo hago, no van a querer escuchar de mí nada de sexo.
Definitivamente, ni yo, ni Charlie, ni este libro queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Cuando tenía 13 años y mi padre estaba en el manicomio, yo pasaba mucho tiempo en la casa pensando en sexo. Era una obsesión. Entonces le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿qué es sexo?». Y ella me dijo: «Dios mío, Joe, eso no es algo que un niño de 12, 13 años debería de estar pensando». Esa era su actitud respecto a sexo. Es algo sucio, cochino, que debes guardar para la persona que amas. De una forma u otra yo sabía que no estaba bien, o sea que fui a mi única fuente de información que conocía, en Tulsa, Oklahoma, al frente del café Jenkins, a donde se reunía un grupo joven de muchachos y muchachas de 15 o 16 años que sabían todo lo que se podía saber de la vida, y ellos me enseñaron todo acerca de sexo. Los muchachos me dijeron que tenían sexo con esas muchachas 8 o 10 veces todas las noches, con 1 o 2. Me tomó 3 o 4 años de sobriedad para darme cuenta que me habían mentido. Espero que hayan mentido. La verdad es que basé mi vida sexual en lo que me habían dicho y eso me causó muchos problemas. Durante mi primer matrimonio engañé a mi esposa varias veces. La primera vez me dolió tremendamente y juré que no lo volvería a hacer, pero lo hice otra vez y otra vez y otra vez, y cada vez dolía menos. Y me casé por segunda vez y empecé a hacer lo mismo. No sabía que estaba comprometiendo mis principios, y cuando no tenemos principios no tenemos razón de vivir. Eso es lo que había hecho. Había comprometido todos mis principios y solo me di cuenta cuando lo escribí en un papel. Recuerdo la primera vez que tuve sexo. Fui egoísta, falto de honradez, desconsiderado, temeroso y estaba solo. Llegamos a Alcohólicos Anónimos con el conocimiento espiritual y sexual de un niño de 11, 12 o 13 años. Con razón tenemos problemas en lo que se refiere a la espiritualidad y al sexo. Lo que aprendemos lo hacemos parte de nuestras vidas y después descubrimos que todo era mentira. Con razón tenemos problemas. Con razón tenemos problemas con las relaciones personales o íntimas. Yo no sabía cómo tener una relación personal con otra persona. Nunca tuve una relación íntima con una sola persona. No sabía cómo. Ahora, lo referente al sexo. Muchos de nosotros necesitamos una revisión en este sentido. Vamos a tratar sexo desde el punto de vista emocional. Por encima de todo, tratamos de ser sensatos en esta cuestión. Es tan fácil descarrilarse. Aquí encontramos opiniones humanas que van a los extremos. Una serie de voces clama que el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza, una necesidad básica de procreación. Las he escuchado toda mi vida. Son las que dicen que el sexo es algo sucio, que debe ser hecho una sola vez, en una sola posición y con una sola persona, y la única razón para hacerlo es reproducirse, y si te gusta es un pecado. Luego tenemos las voces que claman por sexo y más sexo, las que deploran la institución del matrimonio, las que creen que la mayoría de las dificultades de la raza humana tienen su causa en motivos de la sexualidad. Creen que no tenemos suficiente o que no es de una índole apropiada. Ven su significado por todas partes. Son las voces que dicen que podemos tener sexo cuando queremos, donde queremos, con quien queremos, y debemos disfrutarlo siempre o algo está mal con nosotros. Nosotros queremos estar fuera de la controversia. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Todos tenemos problemas sexuales. No seríamos humanos si no los tuviéramos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Vamos a ver nuestra conducta sexual pasada y vamos a ver si le hemos causado daño a otros con ella. Vamos a ver si necesitamos cambiar esa conducta para seguir disfrutando de sexo sin hacerle daño a nadie. Examinamos nuestra conducta de los años pasados. ¿En qué habíamos sido egoístas, faltos de honradez o desconsiderados? ¿A quién habíamos herido? ¿Despertamos injustificadamente celos, sospechas o resentimientos? ¿En qué habíamos sido culpables y qué pudimos haber hecho para evitarlo? Escribimos todo en un papel y lo examinamos. O sea que hacemos otra hoja de trabajo, a la cual titularemos Revisión de mi conducta sexual.
En la columna 1 escribimos ¿a quién he herido? Con un acto sexual podemos herir a muchas personas, mi esposa, mis hijos, mi amante, su esposo, sus hijos. Algunas veces herimos cuando demandamos más de lo que debemos, sin considerar las necesidades de la otra persona. Algunas veces herimos cuando rehusamos dar sexo sin considerar las necesidades de la otra persona. En la columna 2 escribimos ¿qué hice? En la columna 3, ¿qué parte de mi personalidad me hizo actuar? Me hizo actuar mi instinto social, mi instinto de seguridad o mi instinto sexual. Si examinamos la columna 3, veremos que no siempre es el instinto sexual el que nos hace actuar, y que los otros dos instintos son una parte grande del problema. Muchos usamos sexo para aumentar nuestra estima personal. Esto es el instinto social. Algunas veces usamos sexo para comprar una relación personal, quizás porque nos sentimos solos. Esto también es el instinto social y de seguridad. Algunas veces usamos sexo para obtener seguridad económica, otras para vengarnos de alguien y otras para imponer nuestra voluntad. Esto también tiene que ver con el instinto social y de seguridad. No tiene que ver en nada con el instinto sexual, el disfrutar o el reproducirse. Mucho aprendí al examinar la columna 3. Casi inmediatamente mi sentido de culpabilidad empezó a desaparecer, porque me di cuenta que no soy un ser humano malo, sino enfermo, que había usado sexo para hacer otras cosas que Dios no había propuesto, para satisfacer mi instinto social y de seguridad más que mi instinto sexual, y mi deseo de usar sexo para ese propósito empezó a declinar. En la columna 4 escribimos ¿qué sentimientos despertamos en otros? Como dice el libro, ¿despertamos injustificadamente celos, sospechas o resentimientos? ¿Qué pudimos haber hecho para evitarlo? En la columna 5 escribimos la naturaleza de nuestro defecto. Nuestro defecto es el daño que causamos a otros, pero ¿cuál es su naturaleza? Vemos los mismos defectos de personalidad, egoísmo, falta de honradez, temor o desconsideración. Estos nos cierran a la luz del espíritu y terminamos por beber. De esta manera tratamos de formarnos un ideal cuerdo y sólido de nuestra futura vida sexual. Pusimos cada relación en esta prueba, egoísta o no. Al libro no le interesa cómo tenemos sexo. Si lo queremos hacer colgados de una lámpara es asunto nuestro. Pero si tratamos de obligar a otro ser humano a hacerlo a nuestra manera,